Los domingos a las 12 del mediodía, Domingos Laicos, una alternativa a la homilía dominical para despertar la mente y alimentar el alma. Domingos Laicos, un programa para superar el paradigma confesional y favorecer la laicidad, un marco de convivencia igualitario en el que cabemos todas las personas. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Domingos Laicos, el 125 nada más y nada menos. Una vez más nos hemos juntado, hoy hay novedades porque en la técnica no tenemos a Javi, sino que tenemos a Eduardo con el sonido y con la realización de vídeo a Alberto. Por otro lado, Gobal con su maravillosa hostia, con su viñeta, y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Como siempre, vamos a comenzar con la hostia de Gobal, que es un desplante a toda la tradición pictórica que habla de la creación y del origen de la existencia. Y en concreto, hoy está homenajeando a la archiconocida mano de Dios que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Esa mano que da vida, ya sabéis, cuando está con el dedito índice a punto de tocar el del humano. Gobal le añade 2 bocadillos, uno a Dios diciendo: la existencia es una cuestión divina, paternofilial y gubernativa. Y otro al humano que dice ¡toma! Mientras hace una peineta rebelándose en defensa de su libertad individual y autonomía moral frente a una moral heterónoma dependiente de un Dios, de un gobierno paternalista o del propietarismo de sus padres, porque tiene claro que su vida es a él a quien le pertenece. De eso vamos a hablar hoy. Domingos Laicos. Buenos días. La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, LORE, del 2021, se redactó con pocas ambiciones, ya que se limitó a despenalizar 2 supuestos del artículo 143 de un represivo Código Penal en el que la concepción sagrada de la vida del dogma católico, un don de Dios, se impone a la autonomía moral y a la dignidad recogidas en la Constitución. Tras los impedimentos para ejercer su derecho a morir dignamente de casos mediáticos como el de Noelia o de Francés y de muchos otros no tan conocidos, está claro que en nuestro país hay rémoras católicas proselitistas e invasivas que pretenden pervertir el significado etimológico de eutanasia, buena muerte, transformándolo en un buen matar, tildándolo de homicidio. Para hablar de todo esto, tenemos hoy aquí con nosotros a Fernando Pedros Pérez, doctor en Ciencias de la Comunicación e Información, licenciado en Filosofía y Periodismo y autor de excelentes libros como Elogio de la Eutanasia o A vueltas con la eutanasia. También tenemos a Gabriel Sánchez, que está aquí en el estudio, profesor jubilado de Geografía e Historia en secundaria y presidente de DMD de Andalucía. Y también a Carmen de Lucas, traductora jubilada, socia de Europa Laica y de DMD y autora del excelente artículo de Médicos, Dioses y Crímenes, basado en la terrible experiencia que vivió su familia. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias a los 3. Bueno, si te parece, Fernando, vamos a empezar contigo. ¿Qué te impulsa a escribir este elogio a la eutanasia? Tras la aprobación de la ley reguladora de la eutanasia, escribí primeramente el libro A vueltas con la eutanasia. Uh-huh. El libro es un tanto denso y de talante crítico de la ley, pues la LORE es una ley precaria y se podía haber esperado una ley más acorde con los valores humanos de la Constitución. Uh-huh. En el segundo libro, Elogio de la Eutanasia, pretendo acercar la eutanasia al ciudadano, de manera que el proyecto de morir pueda ser objeto de la autodeterminación libre de cualquier persona, al menos en los llamados contextos eutanásicos que marca la ley. Sí. La eutanasia estaba incriminada como delito desde la reforma del Código Penal, que yo sepa, de 1848.
Han sido, por lo tanto, muchos años de represión y por eso ahora, tras las sentencias del Tribunal Constitucional, la eutanasia merece un elogio, puesto que supone la libertad del humano en el momento del morir. Esa es mi pretensión con respecto a este último libro. Perfecto. Y además en el libro insistes en la importancia de cambiar el sujeto en las leyes que regulan la eutanasia. ¿Puedes explicarnos un poco el por qué realmente la LORE se ha quedado un poco corta porque no cambia el sujeto? Es cierto. Tanto el artículo 143 como la LORE siempre hablan de la eutanasia como si se redujera a ser un acto médico de provocar la muerte del enfermo. En la verdadera comprensión de la eutanasia, el protagonista no es el médico. Si el enfermo le ha pedido ayuda al médico para morir, la eutanasia no está en el hecho de provocar la muerte, sino que es todo un proceso que empieza con la valoración que hace el enfermo sobre su vida, delibera sobre su situación, puede llegar a la decisión de que quiere morir libremente, pero como no puede valerse él por sí mismo para morir, entra en relación con el médico y le solicita que le ayude. El sujeto, por tanto, eutanásico, el que es el protagonista de la eutanasia, es el enfermo, y el médico que le ayuda es meramente un colaborador experto que se solidariza con el enfermo. Pero resulta que este proceso fue roto, y los juristas que elaboraban la norma penal del Código Penal sobre la eutanasia les interesaba fraccionar el proceso, atender únicamente al momento de provocar la muerte y así poder determinar que la eutanasia es una forma de homicidio y que el enfermo es la víctima de la acción del médico y el médico, es el victimario y por lo tanto hay que incriminarlo como homicida y darle una pena de cárcel. Pero el sujeto eutanásico, ya ahora, desde las sentencias del Tribunal Constitucional, es la persona que se encuentra en una situación que critica la existencia que está llevando y libremente se autodetermina por morir. Sí, ahora ahondaremos un poco en la sentencia del Constitucional, pero era un poco para que los oyentes pues supieran que la LORE realmente pues al final fue implementar dos despenalizaciones en dos supuestos, pero no, era el 143 del Código Penal, era simplemente despenalizar dos supuestos, no fue un gran cambio. Sí, yo quería un poco insistir en esto, ¿no? Pedirte que nos explicara algo más, porque algo ya se ha dicho, ¿no? Que la ley esta pues ha sido decepcionante porque no era lo que se esperaba. Pero la sentencia, más que la sentencia, es el voto de concurrente de Luisa Balaguer en esta sentencia del 2023 del Tribunal Constitucional. ¿Puedes explicar algo más de por qué da cierta esperanza y por qué puede ser algo interesante? Sí, vamos a ver. El voto privado de la magistrada Balaguer sigue el pensamiento del filósofo francés Foucault y viene a denunciar el biopoder de la Iglesia, que con la Biblia en la mano ha convertido a la persona, al humano de hoy, al humano moderno, que se siente totalmente libre, a esa persona la Iglesia la ha convertido en alguien heterónomo.
Es decir, en diversas situaciones de la vida no puede disponer de su vida en la eutanasia, ni la mujer puede disponer de su cuerpo en la interrupción del embarazo. Ese es el biopoder de la Iglesia. El ser humano se siente autónomo en todo momento, pero cuando llega el tiempo de morir, el mandato "no matarás", interpretado religiosamente como hace la Iglesia, le convierte en un sujeto heterónomo y queda obligado a seguir viviendo, condenado, por una palabra, a morir. En una palabra, el mandamiento religioso le condena contra su voluntad a seguir viviendo. No le vale la reflexión de una vida con pena no merece la pena. Y lo mismo que en la eutanasia ocurre en otras situaciones también referidas a la vida, tales como interpretación del embarazo, sistemas de reproducción humana, etc. No sé si ha quedado claro lo que pretende la magistrada Balaguer. Es decir, hacer una crítica fuerte del biopoder de la Iglesia para liberarse totalmente de ese poder que anula la personalidad del individuo actual. Y en eso, Fernando, es interesante cuando María Luisa Balaguer indica la libertad de la persona. No es la compasión, no es que por evitarle el sufrimiento vamos a darle la muerte, sino que una persona, porque es dueña de su vida, decide, aunque no tenga graves enfermedades ni nada. Eso sería lo ideal con vista al futuro, pero eso lo podemos hablar al final. Lo que pasa es que, claro, es un voto concurrente, no es la mayoría, pero va en la línea del Tribunal Constitucional alemán o de la consulta italiana. Es interesante eso. Bueno, pero de todas maneras, las sentencias, como no se fijan para nada en el tema de la compasión, sino que el discurso de las sentencias fundamentalmente es el reconocimiento de la capacidad autónoma de la persona, que tiene derecho a autodeterminarse y tiene derecho a desarrollar libremente su personalidad sin cortapisas y sin condiciones. Es que igual, Fernando, les podríamos explicar brevemente a los oyentes cómo en la despenalización de los dos supuestos que hace la LORE respecto al 143 del Código Penal, se hace alusión a que, bueno, tiene que estar solicitada la eutanasia, pero que tiene que haber una compasión por parte del médico. Es que igual hay personas que eso no lo conocen. ¿Lo puedes comentar un poquito, por favor? Vamos a ver, una de las dependencias que tiene la persona humana que quiere morir, dependencias de cómo lo establece la LORE, es que el individuo tiene que recurrir y tiene que pasar dos aduanas. La primera aduana es recurrir a un médico que le hace un informe médico que tiene que ser contrastado con el parecer de otro médico, y si los médicos consideran que es un sujeto con derecho a ser ayudado para morir, entonces se pasa a la segunda aduana, que es la Comisión de Garantías, una comisión administrativa de juristas y médicos que dan el visto bueno o rechazan el informe que han dado los médicos. Estas dos aduanas, propiamente la segunda, no existe en las leyes de regulación de la eutanasia del Benelux, tanto de Holanda, de Bélgica como de Luxemburgo. Aquí se ha puesto esa garantía porque las leyes españolas, sobre todo con respecto a la vida, son tremendamente garantistas. Entonces, lo que la ley tendría que tener es únicamente el que una persona o una comisión diera su visto bueno a que
la decisión que tiene una persona para morir es racional, su voluntad, y es libre, lo hace libremente. Y las sentencias lo único que nos dicen en su discurso es que el individuo puede autodeterminarse. Luego, si puede autodeterminarse, solo tiene que funcionar su libertad, su voluntad libre. Lo que ocurre es que las sentencias lo único que hacen, por otra parte, es aprobar y avalar el derecho constitucional de la eutanasia y decir que el derecho a morir es un derecho fundamental. Pero actualmente lo que tenía que haber es una especie de diálogo público en que cuando las sentencias del Tribunal Constitucional han dictado una doctrina, tienen que reaccionar el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y dar su respuesta a eso y cambiar la ley actual y enriquecerla con las sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que la autodeterminación libre del individuo es lo que marca el derecho fundamental a morir, sin tener que ir por contextos eutanásicos, ni tener que pedir informes médicos, ni tener que pasar por una comisión de garantías que apruebe y avale lo que han dicho los médicos. Fenomenal. Bueno, si os parece, vamos a hacer ahora una pequeña pausa. ¿Quieres contribuir a crear una sociedad en la que quepamos todas, todos, todes, en igualdad, sin ningún tipo de discriminación y sin privilegios a las confesiones religiosas? Si defiendes la libertad de conciencia, asóciate a Europa Laica. Bueno, Fernando, sabemos que la decisión sobre la vida y la muerte del individuo pasó a ser de incumbencia del pater familias, que podía disponer de la vida de hijos y esclavos. Pasó de eso a ser jurisdicción del soberano, donde era quien regulaba por las leyes, era donde se regulaba por las leyes romanas. En la actualidad es el Estado el que administra la vida, la optimiza y la controla. Como bien dices, somos ahora seres tutelados, que no tenemos el derecho de elegir cómo morir. ¿Nunca entonces ha sido nuestra la propia vida? Pues ciertamente no. La eutanasia, por ejemplo, en nuestra legislación siempre ha sido reprimida pues desde la religión y con el dogma de la creación, la vida no es del que la vive, sino del Dios creador. Por razón religiosa, la vida es, por lo tanto, indisponible y por lo tanto el humano tiene que obedecer al que tiene el poder sobre la vida. Hay una cosa curiosa. En el derecho romano de tiempos de la Roma clásica, el señor, el dueño del esclavo, tenía poder de la vida de los esclavos y estos no podían quitarse la vida, pues esas vidas pertenecían al señor. Estas actitudes y comportamientos, tanto por parte de la Iglesia como parte del derecho romano, han sido asimilados por el derecho de las naciones occidentales que somos de cultura grecolatina y de religión judeocristiana. Y el hombre, por muy libre que se sienta y se le llame libre, ha tenido y sigue teniendo diversas situaciones de su vida totalmente reprimidas. En una palabra, el no matarás del Decálogo le ha obligado al hombre moderno a vivir contra su propia voluntad. Es preciso, pues, yo creo, en adelante, entender el no matarás no desde una mentalidad religiosa en que no se puede matar a nadie o provocarle la muerte,
porque esa muerte le pertenece a Dios, sino entender el no matarás con mentalidad laica y en un contexto totalmente intramundano. Bueno, volviendo un poco sobre la ley orgánica de regulación de la eutanasia, tras las sentencias del Tribunal Constitucional ante los recursos del PP y Vox, tú dices que es jurídicamente una ley superada, aunque oficialmente esté vigente, porque traslada la fundamentación del derecho a morir desde la compasión, que tiene un claro trasfondo metafísico-religioso, hasta la autodeterminación como individuo libre y dueño de su vida. ¿Puede decir, ampliar los conceptos, pero sobre todo qué consecuencias tiene? Pues las consecuencias que tiene es que la ley es constitucional según las sentencias y la ley está vigente. Ahora, esa ley, con el desarrollo que hacen las sentencias sobre cuáles son la racionalidad de la eutanasia, tendría que ser mejorada, ser ampliada, enriquecida. Pero el problema está que en la política se vive de pragmatismo. Y por lo tanto, como ya existe una ley que permite la eutanasia, aunque sea un tanto recortada, seguirá por años. Lo que hay que hacer es, por lo tanto, ser rebeldes, actuar, luchar en favor de que la ley se ponga a tono y acorde con la doctrina expuesta por las dos sentencias del Tribunal Constitucional. Es, por lo tanto, un trabajo nuestro. La eutanasia ha estado siendo urgida por DMD desde mitad de la década de los 80 del siglo pasado. Y después de 40 y pico años hemos logrado una ley precaria, pero ley, que soluciona ciertas situaciones pragmáticas. Pero hay que seguir luchando, no estar simplemente afincados en un texto que es pobre y que merece la pena ser enriquecido. De acuerdo. No, en eso, DMD, estamos y vamos a estar, desde luego, sin duda. Por supuesto. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical con una joyita que he encontrado en TikTok en Amcor Oficial. Y es una colaboración de Amcor con Morning Drivers. Espero que os guste. No sé si estoy soñando o es una realidad, pero me quiero marchar, yo me quiero marchar. Quiero caminar como en mis sueños, quiero salir de mi cuerpo, abrazar la muerte. Sé que todos la teméis desde pequeños, pero yo la necesito urgentemente. Tal vez fue por mala suerte, eso ya da igual. Soy un águila real en una jaula, un delfín que se choca contra el cristal de una pecera donde no cabe su alma. Solo pido dignidad hasta el final. Quiero morirme, no que me acerquéis el agua. Solo quiero descansar, quedarme en paz, por mí, por los que por mí no descansan. Bueno, Gabriel, ahora que te tengo aquí Seguimos. al lado, claro que sí. En el discurso sobre la eutanasia nos encontramos a veces con obstáculos como los cuidados paliativos, la objeción de conciencia, porque claro, estamos hablando de una eutanasia que teóricamente está aprobada, pero luego nos encontramos los palitos en la rueda. ¿Nos lo puedes explicar, por favor? Sí, son dos temas distintos, pero que, bueno, van en la misma línea. Vamos, el tema de los paliativos, todo el mundo está de acuerdo que es un sistema de cuidado magnífico que nos quita dolores y, vamos, debía de ser para todo el mundo en las casas, en los hospitales y demás. Ahora bien,
El problema es que los paliativos se han contrapuesto muchas veces por parte de la Iglesia, por parte de los partidos de la derecha o los colegios médicos incluso, se han opuesto a la eutanasia como algo que son contrapuestos. Si hay paliativos, ¿para qué va a haber eutanasia? Pues mire usted, porque el paliativo es para ayudar a la persona que no tenga dolor y la eutanasia es que en su libertad una persona dice que no quiere esperar a estar muy mal, a estar años de dependencia o sufriendo continuamente y libremente pide la ayuda para morir. No son contradictorios, son incluso complementarios. Es más, hay casos en que un equipo de paliativos puede realizar una eutanasia, aunque no es lo normal. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta desde luego de principio. Ahora, hay un problema que es el de la sedación terminal. No voy a entrar mucho en esto porque es el caso que va a comentar Carmen y lo podemos hablar después. En cuanto al otro palo de la rueda bien importante, y por ahora el fundamental tal vez, es el de la objeción de conciencia. La ley reconoce a personal médico o de enfermería que tenga que prácticamente hacer una ayuda para morir, decir yo soy objetora de conciencia. Vale. Entonces, no al resto del personal. Pero el problema es que poca gente se ha inscrito en el registro oficial. Por ejemplo, en Andalucía hay 1.600. No, hay muchos más en la realidad, porque no son objetores, digamos, ideológicos, que lo tienen muy claro desde el principio, sino que personal médico que dice, bueno, yo lo haría, pero yo tengo muchísimo trabajo. Esto lleva un montón de problemas. Esto lleva horas de preparar entrevistas, diálogos, hacer informes, etcétera, etcétera. Y ese es el tema clave, porque es lo que hace que los plazos que establece la LORE no se cumplan. Ese es el asunto fundamental. En el tema de los cuidados paliativos, yo creo que también, claro, una diferencia fundamental entre los cuidados paliativos y la eutanasia está bien que la persona igual tiene en cuenta a sus seres queridos, porque claro, con los cuidados paliativos no son paliativos para la familia o los acompañantes, para entendernos, o sea, sí. En cambio, claro, muchas veces se alargan unos procesos y claro, si la persona está consciente, pues igual quiere ahorrar eso a sus seres. El sistema de paliativo legalmente se contempla como algo que es suprimir el dolor o aliviar el dolor, pero además también es aliviar el dolor de la familia y prestar la atención psicológica, espiritual, etcétera, al paciente y a la familia. Entonces, eso es algo que es importante. En el caso de la eutanasia, lo primero es el sufrimiento personal, lo que el paciente quiere evitar, que también evita sufrimiento para la familia, evidentemente. No es lo mismo estar 6, 8 meses con una persona agonizante en la cama, con escaras, etcétera, a poder hacerlo en unos días. O sea, es que la diferencia es fuerte. Ahora, ojo, hay que tener cuidado con el tema de yo pido la eutanasia por no darle problemas a mi familia. No digo que eso no influya a lo mejor en algunos casos, pero el tema es absolutamente individual. Yo no quiero sufrir una muerte lenta y dolorosa y entonces quiero, en uso de mi concepción de la dignidad y de mi libertad, pido la eutanasia. Bueno, y últimamente ha habido algunos casos mediáticos, como el de Francesc o Noelia, que han visto paralizado su eutanasia debido a la oposición de sus padres. ¿Qué está pasando en los juzgados? ¿Por qué se impone el propietarismo de los padres a la autonomía individual que, como hemos visto, estamos viendo, está reconocida en el artículo 10 de la Constitución? Bueno, esto es una novedad que ha aparecido exclusivamente ahora. Es decir, cuando se hizo la ley de interrupción del embarazo, nadie se le ocurrió pensar que los padres o los hermanos o tal pudieran decir no, que nosotros estamos en contra, entonces no permitimos que nuestra hija o nuestra hermana aborte. O cuando se establece el matrimonio de personas del mismo sexo, a ninguna persona se le ocurrió pensar que unos padres, unos hermanos tal, dijeran no, yo no estoy de acuerdo con que mi hijo se case con un hombre, por favor, eso está muy mal, voy a los tribunales. No, ahora sí, es la primera vez que ha ocurrido. Y entonces una línea de ataque frontal a la LORE por parte de grupos que están en contra, eso es evidente, con matices. Porque, por ejemplo, el caso de Francesc
la iniciativa de denunciar el caso fue de unos amigos. Salí hace poco en un programa de televisión, porque el padre es muy mayor, tiene 93 años, le decían, pero hombre, tendrías que esperarte hasta que muera tu padre, porque ¿quién va a acompañarlo? Bueno, una barbaridad. Ese es un caso, que es el que ahora va al Tribunal Supremo. No es todavía el caso de Noelia. Ese es mucho más importante. El caso de Noelia es gravísimo porque lo que se aduce es que esta chica tiene problemas mentales, tiene enfermedades mentales, que ha tenido intentos de suicidio, que ha llevado una vida, bueno, esta chica, según los datos que tenemos, aunque DMD no ha intervenido en esto, nada, es todo de oída y por abogados y por periodistas, no conocemos nadie a esta chica, pero su vida ha estado en centros de sociales, no en su familia, en fin, bueno, hay una serie de problemas que tampoco podemos entrar. Pero ahí el problema es que la oposición del padre a la eutanasia de la hija está avalada y patrocinada por abogados cristianos. Y entonces eso ya sí que son palabras más serias, porque Abogados Cristianos es uno de los colectivos perfectamente financiados y demás, desde el Estados Unidos, Europa, en fin, de los lobbies, que lo que quieren es cargarse la lore. Porque claro, si esto tiene dos vertientes. Primero, si se acepta que hay terceros legitimados, es eliminar el derecho de una persona. Y es como que dice volver a lo que decíamos antes, que el padre es el dueño de la vida de su hija. Pero ¿dónde se ha visto esto? Esto no es tolerable, ¿no? Eso es un punto muy importante. Y luego, por otro lado, está el tema de la enfermedad mental. Porque lo que se alude en el caso de Noelia es que como tiene problemas de depresión y de enfermedad e intentos de suicidio, ella no es capaz de decidir. ¿Cómo que no es capaz de decidir? Bueno, para eso ha habido una comisión de garantía y evaluación con psicólogos, médicos, juristas, y dicen, la chica es perfectamente consciente, lo que no quiere es seguir sufriendo, estar en cama. Por lo visto, no es seguro, pero parece que últimamente está casi sedada, porque cada vez los sufrimientos son mayores. Y psicológicamente ella ha decidido tirar la toalla. Ya no ha ido ni al último juicio ni nada. Entonces, realmente esta es una lucha de los colectivos en contra de la eutanasia muy, muy grave, porque va en contra del derecho fundamental de una persona y además va atendiendo al asunto de la enfermedad mental, que eso es una línea de guerra en todos los países. Eso en los Países Bajos, en Bélgica, en Canadá, muchas veces los ataques a la ley de eutanasia es que las personas que tienen enfermedad mental no pueden decidir. Según, hombre, si tú todo el día estás diciendo que eres Napoleón Bonaparte, pues que no se te va a ocurrir pedir eutanasia, porque en aquella época no había, entre otras cosas. Pero si es una persona que está sufriendo por rachas, estas situaciones bipolares a veces tremendas, ¿por qué no va una persona a decir, no quiero entrar en otro ciclo? Sí, hay momentos de lucidez siempre. Yo me doy cuenta de lo que he sufrido en estos meses. No quiero seguir sufriendo. Ha habido casos en Holanda espeluznantes sobre chicas jóvenes, concretamente. Pero aparte que Noelia está encamada por un intento de suicidio. O sea, que ella sí que tuvo la voluntad de suicidarse. Lo que pasa es que le salió mal. Le salió mal. Ese es el tema. Y además, o sea, ¿cómo se concibe que un derecho individual pueda ser prohibido por un tercero? Es que entonces no sería un derecho individual. No, ese es el asunto. Y los ejemplos que ponía pueden ser un poco, si queréis, un poco ridículos o cómicos, pero son así. Es decir, ¿por qué no se ha hasta ahora impedido que se ejerza el derecho al aborto, al divorcio, por ejemplo? Imagina que unos padres dijeran, no, oponemos al divorcio de nuestro hijo porque a los nietos les va a suponer un sufrimiento. Sí, mire usted, pero usted no es el dueño del matrimonio. De todas maneras, Gabriel, no des ideas. Bueno, de ideas, sí, no, pero es que eso es lo grave. Es que si esto se aceptara, que hay terceros legitimados para cortar tus derechos fundamentales, es que es gravísimo, vamos. Ya, más hasta cuándo van a decidir los padres, porque mira, Francesc tiene una edad de ya 50 y tantos años. Por eso, es tremendo. Bueno, si os parece, vamos a empezar con Carmen. Carmen, que estás al otro lado. Tras la experiencia que vuestra familia se ha visto forzada a vivir, está claro que en nuestro país hay dificultades para ejercer el derecho a una muerte digna. ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que pasó con tu padre, con tu madre? Pues sí, claro que sí, Ana. Pero antes que nada me gustaría deciros que no he podido escuchar nada de lo que Fernando ha dicho. Lo siento porque me hubiera encantado y yo quería felicitarle por su libro,
Me imagino que todo lo que ha dicho, bueno, está contenido en el libro más o menos, ¿no? Me parece un libro magnífico y muy necesario. También quería deciros, antes de contaros los casos de mis padres, que para mí ha supuesto un esfuerzo emocional muy grande el preparar este programa, el revivir toda la angustia, toda la impotencia y todo el sufrimiento que padecimos mi familia y yo durante semanas en los dos casos. Pero bueno, yo creo que merece la pena, os agradezco muchísimo la participación, porque creo que a estas cosas hay que darles difusión, es la única manera de empezar a combatirlas, ¿no? Antes de los casos también me gustaría poner unos antecedentes generales, decir de dónde proviene el problema. El problema es que los enfermos o los pacientes o los heridos en fase terminal tienen algo que los médicos llaman síntomas refractarios y que no se eliminan con sedaciones que no sean profundas y continuadas. Digamos que el sistema nervioso sigue haciendo que el paciente perciba unos dolores insoportables. Las sedaciones parciales no sirven para estos síntomas refractarios. Mis padres los han tenido, para ellos las sedaciones han sido insuficientes y bueno, pues han sido condenados a morir entre unos sufrimientos indescriptibles, ¿no? También quiero hacer constar que lo que está pasando en los hospitales españoles, cada vez la población envejece más y a no ser que muramos por causa de algún accidente, vamos a llegar a la vejez, vamos a tener enfermedades que llegarán a su fase terminal. Y se calcula aproximadamente más de 80.000 personas al año que mueren de esta manera, después de la fase terminal de sus enfermedades. Con esto quiero decir que en cuestión numérica y en cuestión de cómo han sido estos casos, no son casos únicos, ni muchísimo menos, ojalá lo fueran, pero no, son casos que se repiten a diarios, no son aislados. Y suceden por un poco lo que se estaba comentando antes. Los médicos que utilizan este procedimiento, que se niegan a dar la sedación profunda, están guiados claramente por ideologías radicales, fundamentalistas, ultracatólicas, y pertenecen, porque hay que decirlo así, pertenecen a lobbies muy poderosos que les sitúan en puestos clave desde los que pueden disponer de la vida de otras personas. En general podemos decir que la Iglesia Católica dispone de nuestras vidas incluso antes de que nazcamos. Ya están diciéndoles a nuestros padres cuándo tienen y cómo tienen que engendrarnos. Después, a continuación, nos aplican sus bautismos y sus dogmas rápidamente, utilizan la educación como pilar fundamental, es un arma fundamental para las ideologías y para los lavados de cerebros, y por supuesto la salud no es menos. Es otra pata más de estos lobbies, de estos poderes fácticos tan poderosos que tienen nombre y detrás de los que hay nombres y apellidos. Porque, bueno, quizá los más conocidos son los que se mencionaban antes, Manos Limpias, Abogados Cristianos, pero los más poderosos, como pueden ser el Yunque y el Opus Dei, no los oímos mencionar jamás en las noticias. Estos operan en la sombra y estos manipulan nuestras vidas, pero de una forma increíble, ¿no? Además, hay que puntualizar que no son ramas extinguidas de la Iglesia Católica, ni mucho menos. No. Reciben fondos de la Iglesia Católica, dependen de la Iglesia Católica. Y el responsable máximo, por supuesto, ahora mismo es el Papa León. Y en el Opus Dei, el responsable primero es un tal Fernando Ocariz Braña, y hay que decirlo, o sea, hay personas con nombres y apellidos detrás, nunca se mencionan en los medios, operan en la sombra todos estos lobbies tan poderosos, ultracatólicos, pero católicos, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, pues además de la ayuda económica que reciben de la Iglesia Católica, es la oligarquía española y también internacional la que los alimenta. Que eso es importante decirlo también, ¿no? Están en todos los campos y en todos los estamentos y en todas las instituciones
del país. Están en el ejército, están en las prisiones, están en la educación, por supuesto, están en la salud, están en los transportes, que muy pocas personas saben que lo que ahora se llama ALSA, por ejemplo, que antes era la Continental Auto, tiene un accionariado mayoritario de personas pertenecientes al Opus Dei. Tú consultas los datos económicos de estas empresas y jamás vas a ver que el Opus Dei tiene el 60% o el 70% de las acciones, pero las tiene a otro nombre, ¿no? Entonces es increíble el poder que tienen. Luego tienen su brazo político, que es Vox en España, y bueno, otros en otros países, ¿no? Todos se caracterizan por esto, porque son fanáticos ultracatólicos que nos imponen su voluntad a la hora de vivir y a la hora de morir, que al fin y al cabo es una parte de la vida, la última parte de la vida, porque ellos se creen tocados por la mano de Dios y tienen una misión divina que cumplir. Tienen una misión y para eso están en los puestos que están. No están ahí por casualidad, ¿vale? Entonces ya sí, paso a contaros el caso de mi padre el primero. Esto sucedió hace 8 años y algo. Carmen, perdona, vamos a hacer una pequeña pausa y empezamos ya con tu experiencia. Fenomenal. Domingos laicos. Estupendo, te escuchamos, Carmen. Pues el caso de mi padre es que era un hombre de 87 años con un cáncer terminal que le había invadido los órganos vitales. No había hecho testamento vital y fue ingresado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Allí un internista nos ocultó durante semanas su estado y sufrió un encarnizamiento que es imposible de imaginar si no se ve de cerca. Y yo creo que es imposible si no lo vives desde dentro, ¿no? Imaginar el sufrimiento que mi padre tuvo. Fueron semanas de encarnizamiento. Cuando lo descubrimos, y en parte lo descubrimos gracias a otros especialistas, lo llevábamos a rayos y él no podía sostenerse. Y los mismos especialistas de otras ramas decían, pero hombre, este señor que lo dejen ya en la cama, por favor, ¿para qué me lo traen a rayos? Le hacían punciones pulmonares para extraerle líquidos del pulmón, en fin, unas verdaderas salvajadas que le paliaban con paracetamol. Por increíble que parezca, no se le dio más que paracetamol por parte de este criminal. Me han criticado mi artículo porque me refiero a estos acólitos del ultracatolicismo como criminales, pero es que la tortura es un crimen. Y además lo que hacen estos horribles profesionales es una denegación de auxilio. Están obligados a auxiliar, no solo acorde a la ley, sino como auxiliarías a cualquiera y se niegan a eso, ¿no? Cuando descubrimos esto, pues nada, empezaron las denuncias, fue rápido. Nos encaramos a él y le dijimos que no se acercase más a nuestro padre, que no íbamos a permitir que se acercase a nuestro padre, y en cuanto llegó la denuncia a dirección, los paliativos no tardaron nada en llegar y mi padre nos dejó en 4 horas. Después recurrimos a abogados, los sinceros todos nos dijeron lo mismo, podéis emplear la energía, el tiempo y el dinero que queráis, pero no vais a llegar a ningún puerto porque os enfrentáis contra algo que es un muro infranqueable y bueno, no solamente el corporativismo, ¿no? Sino estos lobbies tan poderosos, ¿no? El caso de mi madre es muy reciente, ha sido en el mes de junio y ella tenía ya 94 años. Sí que hizo testamento vital, padecía una amiloidosis, que es una acumulación de proteínas en el corazón que ya le impedía respirar, o sea, ya vivía con la angustia de una asfixia permanente. Por lo tanto, decidió solicitar la eutanasia y de hecho la solicitó 2 días antes de ser ingresada por otro motivo en el Hospital Príncipe de Asturias de Madrid. Esto está sucediendo en los hospitales de toda España a diario. No son casos aislados. Lo que pasó es que aquí tuvimos una internista que, bueno, que empezó diciendo que ella iba a respetar el testamento vital de nuestra madre al pie de la letra y lo respetó en la parte que quiso, que fue retirarle la medicación y retirarle la alimentación. Pero por lo demás, mi madre estuvo consciente de que moría de hambre, moría de sed, tenía unos dolores
insufribles porque, claro, las escaras que se producen en un cuerpo de 94 años llegan al hueso, es impresionante el sufrimiento de estas personas y la impotencia de verles sufrir así. Esta doctora se negó cuando le dijimos que íbamos a denunciar, renunció al caso, que creo que es ilegal. Creo que es ilegal renunciar a un paciente, no se puede hacer tampoco, es otra irregularidad tremenda que cometió esta doctora y le pasó el caso a una subordinada que siguió exactamente la misma pauta de actuación, la misma. Bueno, al mismo tiempo, estas personas puedes ver en su cara que son auténticos psicópatas, no sienten ninguna empatía por el sufrimiento ni del paciente ni de los familiares, ninguna. No voy a decir que disfruten con lo que están haciendo, pero desde luego empatía ninguna. Son auténticos, se comportan como auténticos psicópatas y además son especialistas en dilatar los tiempos burocráticos para que tu denuncia, pues bueno, llegue a buen puerto cuando ya el paciente no está, que es lo que sucedió con nuestra madre. El comité bioético nos dio entrevista pues a los días ya de haber muerto nuestra madre, ¿no? Además, se ocupan me recuerda muchísimo la forma que tienen de actuar a lo que describía Blasco Ibáñez en La araña negra sobre los jesuitas. Tienen una forma sibilina de actuar, se les da de perlas porque lo hacen todos los días y las personas que nos enfrentamos a esto estamos en una situación muy vulnerable. Estamos en una situación tremenda que nos cae de repente como una losa y que no tiene nada que ver con la facilidad que tienen ellos para manejar. Juegan con todas las ventajas, absolutamente con todas, ¿no? Y bueno, pues además se encargan de enfrentar a unos miembros de la familia con otro, porque cada individuo es diferente, cada persona lo interpreta y se enfrenta a la muerte de sus seres queridos de una manera diferente. Entonces ellos procuran enfrentar a los familiares entre sí para hacer creer que tú eres una persona exaltada y que en realidad lo del sufrimiento del familiar te lo estás inventando. Ese familiar no está sintiendo absolutamente ningún dolor. Se niegan en absoluto, en rotundo, a la sedación profunda. Y mi madre, para que os hagáis una idea, pues sufría estas escaras, unos calambres tremendos, porque además la morfina tiene sus propios efectos secundarios y no es suficiente, necesita mezclarse con otros fármacos, no en pequeñas dosis, nos hacían pedir pequeños rescates, cuando ella al principio gritaba de dolor. Después, con el paso de los días, más días, ya se transformaron en gemidos sus gritos y al final solamente era una mueca de dolor indescriptible la que tenía su rostro. Era una sensación de potencia increíble con unas fiebres de 39 grados que no éramos capaces de bajar. Bueno, era un cuadro verdaderamente de infierno para esta paciente y para todos los que sufren esto, ¿no? Con respecto al comité bioético, que ni he llegado a conocer uno siquiera, me gustaría decir que son personas anónimas. No hay una lista de nombres pública que tú puedas decir, voy a verme con esta persona y con esta otra, ¿no? Y además hay sacerdotes normalmente en los comités bioéticos, no veo la razón de que haya un sacerdote. Con este café para todos que tenemos ahora de las religiones y las subvenciones para todos, pues mañana probablemente ya empezaremos a tener imanes y otro tipo de líderes religiosos en los comités bioéticos al paso que vamos, ¿no? Si no conseguimos que realmente se respete la Constitución y en España haya un Estado laico que no permita estas injerencias en las instituciones, ¿no? A posteriori, puedo decir que hemos pensado muchísimo sobre qué hicimos mal, no con sentimiento de culpa en absoluto, sabemos quiénes son los culpables, lo sabemos perfectamente con nombres y apellidos, pero sí qué pudimos hacer y no hicimos. Eso nos parece importantísimo, ¿no? Y yo he llegado a la conclusión de que a esta jauría, realmente es que no tengo buenas palabras para ellos, como podéis comprender, ¿no? A esta jauría de fanáticos, lo que más les perjudica es que saquemos a la luz
que divulguemos, que demos visibilidad a lo que están haciendo. Entonces, creo que lo que hicimos mal fue dedicarnos en cuerpo y alma a enviar burofaxes y denuncias que no llegaron a tiempo, que convirtieron la ley, porque hay una ley que protege los paliativos, por supuesto que las personas mueran con confort, y eso no se respetó, por supuesto, la convierten en papel mojado. Es lo que teníamos que haber hecho y lo que aconsejamos hacer a todo el mundo es salir a la calle en el mismo momento que te digan no vamos a sedar a vuestro familiar profundamente, salir a la calle con tienda de campaña, con una mesa y una silla, con un chaleco fluorescente, con una pancarta enorme, con lo que más llame la atención, a la puerta del mismo hospital, para decir, aquí no se respeta la ley, aquí no dejan a la gente morir con dignidad. Eso es lo que nos faltó hacer. Eso o quemarnos a lo bonzo en una plaza pública, vamos, ya realmente no nos quedó nada que hacer, ¿no? Fenomenal, Carmen. Y también os quería decir, por último, que bueno, que estamos en contacto con otros afectados, porque intentaremos que se divulgue, que se dé visibilidad a esto, y queremos que aparezca este problema al que nos enfrentamos tantos miles de españoles en algún programa de máxima difusión y de gran audiencia, ¿no? Pues ojalá lo consigáis. Solamente cuando estabas apuntando el poder que tiene la Iglesia, ¿no? Es que, claro, la financiamos entre todos y todas. Es que lo más tremendo de nuestro país es que no paramos de alimentar con dinero público una moral que luego nos imponen, que es, bueno, misógina, homófoba, anticientífica, dogmática y de todo. Seguimos, que tenemos ya poco tiempo. Sí. Gabriel, tal y como está esta ley, ¿qué pide DMD para evitar el sufrimiento del que tanto estamos hablando? Pues nosotros tenemos una serie de medidas que proponemos siempre a la consejería, aquí en Andalucía, o al gobierno español y a las demás comunidades autónomas. Primero y fundamental, formación del personal sanitario. Que mucha gente sabe que existe este tema de la eutanasia y tal, pero no están formados en absoluto. Hay una vía que es la formación de los equipos de referentes que se han creado ahora mismo. Referentes Loren son equipos de 6 o 8 personas con una persona que es la coordinadora y que están a disposición de cualquier médica o médico que se encuentre con la situación de que un paciente le presenta una solicitud de ayuda para morir y no es objetor. Pero dice, ¿qué hago? Entonces, los equipos de referentes esperamos que sirvan bastante. Es fundamental la implicación de los cargos intermedios, o sea, gerentes de distrito, de áreas sanitarias, porque son las personas que pueden agilizar la situación cuando un médico dice, no, yo es que me declaro objetor. Entonces, tú tienes que tener una cierta lista, digamos, todo lo confidencial que queramos, pero saber a quién puedes acudir. Eso es importante. Hay que, de alguna manera, compensar al personal que se mete en el tema, porque no es ninguna tontería. Horas de debate, de diálogo con el paciente, el informe burocrático, etcétera, y hay que liberarle un poco la agenda. Es decir, mira, usted se va a dedicar hoy a este tema, pues hoy no tiene usted que pasar consulta. O qué decir ya del caso en que se hace la práctica de la eutanasia. Tú no puedes pedirle a una persona, a una médica y una enfermera que han estado ayudando a morir a una persona en su casa o en el hospital, dice, y ahora te vas a tu consulta y tienes 20 esperándote. Eso no puede ser, ¿no? Y hay que facilitar el trabajo con una plataforma informática. La Junta la está preparando. Ojalá funcione cuando funcione, porque si funciona como la del registro de testamento vital, vamos dado. Y otro punto también final es una actitud un poco más abierta por parte de los médicos responsables, consultores, la comisión de garantía, porque aplican la ley que es ya muy, muy dura. Tú tienes que estar muy, muy mal para que se te pueda prestar ayuda a morir. Y hay que tener una visión un poquito más abierta, ¿no? Decir, vamos a ver, no tiene por qué estar esperando hasta que esté ya, como el caso de los padres de Carmen, ¿no? Bueno, mire usted, antes. Y en eso todas las comisiones son muy restrictivas. Nunca se llega al 50% de las solicitudes que se autoricen. Entonces, eso creemos que es muy, muy importante. Sí, y acortar los plazos también, ¿no? Claro, porque es que eso acortaría los plazos, sí. El problema fundamental es que hasta que empieza el primer médico responsable, a lo mejor se han pasado 20 días o 30 días.
porque no encontramos a quién, hay que ir a otro distrito sanitario de al lado, etcétera, etcétera. Ese es el punto clave. Lo demás ya va un poco más, a veces también el médico consultor es un problema, pero bueno, si se buscan los dos de entrada es más fácil. Y luego la de la comisión suele ser más rápido. Pero claro, la media en España, bueno, en Andalucía concretamente, el último año han sido 67 o 68 días, cuando son 40, 45 en condiciones normales. Bueno, ya tenemos que ir terminando, pero bueno, vamos a abrir una puerta a la esperanza. Vamos a imaginar un supuesto de máximos. ¿A qué deberíamos aspirar en defensa de la libertad y autonomía personal? Podéis responder todos. Empiezas tú, Fernando, un minutillo, máximo 2. Vamos a ver, creo que la aspiración a la que debemos tender es conseguir una ley que se ajuste plenamente al discurso desarrollado por el Tribunal Constitucional en sus sentencias, o que es lo mismo, alcanzar el objetivo de DMD desde el tiempo de su fundación, tal como dice el artículo 2 de los estatutos, que es promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento de morir. Yo creo, después de las manifestaciones últimas que ha habido, que han sido muy serias y críticas, tenemos que fomentar mucho más las instrucciones previas de las personas, que la gente se haga consciente de que en el momento de morir pueden surgirle muchos problemas que se solucionarían con unas instrucciones previas. Después hay otro problema, que es la educación y la concienciación de los médicos, que creo que no se ha hecho. Y hay una intente ideológica, tanto del juramento hipocrático de los médicos, con el problema del no matarás del decálogo de la Iglesia, que se empalman perfectamente. Yo no diría que hay mucho pervertido entre la clase médica, pero sí un fundamentalismo tremendo que hay que corregir. Cierto. Fantástico. Eso Gabriel. Que concretamente, yo lo suscribo totalmente, pero que sí quiero poner el ejemplo de los intentos que se están haciendo en Países Bajos, en Holanda, de lo que se llaman las leyes de vida cumplida. Hay un partido, se llama D66, que ahora es el primero que ha ganado en las elecciones, que lleva años proponiendo una ley en la cual se permita que la gente, en uso de su libertad, diga yo quiero morir ya, sin tener que estar gravemente enfermo. Esto es un objetivo muy a largo plazo, pero que sería, en eso lo que tú dices, Ana, los máximos. Claro, sí, sí. Carmen, en un supuesto de máximos, ¿qué pedirías? Pues además de suscribir también lo dicho, yo pediría más participación ciudadana, por ejemplo, en los comités bioéticos, fuera las injerencias católicas y más participación ciudadana. Me gustaría también, sería ideal tener un control periódico y permanente del funcionamiento de estos departamentos y que para que la ley no se convierta en papel mojado, eso, los tiempos son muy importantes y también el castigo, porque si no se castigase el robo o el asesinato, ¿de qué servirían esas leyes? En este caso es lo mismo, hay que castigar a quien funciona obstaculizando estos procesos a propósito, ¿no? Y, por supuesto, que se dote de dinero suficiente al funcionamiento, porque si no tampoco hacemos nada. Cuando el equipo de eutanasia vino a visitar a mi madre al hospital, nos dijeron que hay una sola persona, un abrazo enorme desde aquí a Rosa, que no la conozco, una sola persona para toda Madrid tramitando las solicitudes de eutanasia. Hacen falta medios también. La ley sin medios es papel mojado nuevamente, ¿no? Por supuesto. Bueno, espero que os haya gustado este programa tanto como a nosotros. Enhorabuena a los tres, habéis estado fantásticos. Ahora os dejamos con un poco de música, ya sabéis, de nuestros amigos Los Hormigones, y si os ha gustado,
Ya sabéis que lo importante es asociarse a DMD, Derecho a Morir Dignamente, o a Europa Laica en laicismo.org. Gracias. O a los dos, por supuesto, no es incompatible. Nos escuchamos en una semana. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.